Bueno, pues aquí estamos, en la cuenta de resultados. A la izquierda, los gastos, a la derecha, los ingresos. La diferencia entre ingresos y gastos, la ganancia o la pérdida. ¿Y a dónde va todo esto? A la cuenta de pérdidas y ganancias. El saldo directamente al balance, a resultados antes de impuestos. ¿Para qué? Para aumentar el patrimonio o reducir el patrimonio. Bueno, lo vemos luego, con mucho más detalle. Hasta ahora. Lo primero es que ese documento, que se llama cuenta de resultados, es el que refleja todo lo que la empresa ingresa y todo lo que la empresa gasta a lo largo de un año. Esto ya lo sabemos, no está mal, ni de más repetirlo, y pues allá llevamos, ¿no? Entonces vamos a ver, resultados. ¿Qué eran? Los ingresos menos, lo vamos a poner en rojo, ¿verdad? Para que quede claro, menos los gastos. Y esto era todo igual a ¿qué? Pues al beneficio o la pérdida. El beneficio también llamado ganancia, ¿eh? Para que si oís los dos términos, pues no suena raro. Beneficio o ganancia o bien pérdida, ¿eh? Bueno, ¿qué son los ingresos y qué son los gastos en realidad? Es decir, uno oye activo, pasivo, inversiones, financiación. Bueno, pues la financiación es una cosa y el gasto es otra. El activo o la inversión es una cosa y el ingreso es otra, ¿eh? Cuando hablamos de inversión y de financiación, siempre estamos hablando de balance, ¿vale? Es muy importante. Cuando hablamos de inversión y financiación, siempre hablamos de balance. Y cuando hablamos de ingresos y gastos, siempre hablamos de cuenta de resultados. Los ingresos se producen por la vía más conocida por todos, ¿no? Es decir, ¿por dónde se producen los ingresos? Ir pensando. Pues no, pues por las ventas. Las ventas es la manera normal en la que una empresa consigue sus ingresos, ¿verdad? ¿Ventas de qué? Pues si soy una panadería, pues ventas del pan que tengo. Si soy un taller mecánico, pues las reparaciones que realizo para mis clientes. Si soy MCMSA, pues las gafas de realidad aumentada que le he vendido a mis clientes y por la que les ha facturado una cantidad. Eso serán las ventas, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna otra manera de conseguir ingresos en la empresa? Sí, la hay, pero para una mercantil no muchas más, aunque sí es cierto que alguien puede hacernos una donación. Raro, raro, ¿eh? Pero fijaros que las donaciones sí podrían ser habituales, por ejemplo, en una fundación sin ánimo de lucro y poco habituales en una empresa. ¿Podemos recibir más ingresos que no sean las ventas de nuestra o como resultado de nuestra actividad corriente? Sí, podemos recibir, por ejemplo, subvenciones. ¿Subvenciones de quién? Pues subvenciones de alguna administración pública que ha dicho que o ha pensado que, oye, hay que darle dinero a esa empresa para que mejore su capacidad exportadora o hay que darle dinero para que refuerce o mejore su capacidad de investigación. Ah, pues muy bien, pues me lo dan, ¿eh? Y es un ingreso, porque a lo mejor es a fondo perdido y por tanto lo contabilizaré a final del ejercicio o en los periodos que correspondan. Cuidado con esto, que luego hablaremos de la periodificación de los ingresos, en función de cuándo realmente pueden ser contabilizados, igual que hablaremos de eso sobre los gastos, cuándo es el momento adecuado para contabilizarlos. Ahora de momento nos vamos a dedicar a detallar qué son gastos. Bueno, pues gastos, fácil, ¿no? ¿Qué son gastos? A ver, pensad. Pues gastos son, pues, por ejemplo, pues lo que gasto en personal, o por ejemplo, los suministros, la luz, el teléfono, pero también serían gastos y costes, en este caso, por ejemplo, los aprovisionamientos. ¿Qué son los aprovisionamientos? Pues los aprovisionamientos es la mercancía que nosotros compramos para revender, es decir, en realidad es el coste de la mercancía que vendemos. Por ejemplo, vendo 100 en gafas de realidad aumentada, pero yo he necesitado para vender esos 100 comprar 80, por tanto, esos 80 serán mis aprovisionamientos. ¿Qué más? ¿Dónde puedo tener más gastos?
Pues hay muchos, darle vueltas. Por ejemplo, a ver, pues podrían ser gastos, pues los salarios, ¿no? Los gastos de personal, salarios y seguridad social, ¿no? Bien, en momentos difíciles me preguntaréis, o os preguntaréis, si yo tengo que elegir entre pagar los salarios y la seguridad social, ¿puedo elegir o no? Imaginemos que llega a final de mes y yo tengo 80 euros, pero tengo que pagar entre seguridad social y salarios 100. Y resulta que la seguridad social representan pues 20. ¿Qué hago? ¿Pago los salarios o pago la seguridad social? ¿O reparto entre ambos? Bueno, pues en realidad es muy difícil elegir. Si no pagáis la seguridad social en plazo, y esto es pago que no es gasto, cuidado, luego hablaremos de la diferencia entre pago y gasto, pues tendréis un recargo importante del 20%. Si no pagáis a los salarios o a los empleados sus salarios, pues tendréis empleados descontentos. Así que bueno, pues estas elecciones y estas situaciones en momentos de crisis se dan. Iremos hablando a lo largo del curso cuando se trate de tomar decisiones sobre la gestión de la empresa en situaciones de complejidad en la caja o en la tesorería. ¿Bien? De momento solo estamos gastando, no estamos pagando. ¿De acuerdo? Igual que aquí hemos ingresado, pero no estamos cobrando. Es decir, gasto no es cobro, ingreso no es pago. Es decir, gastos, voy a ponerlo aquí, no son cobros. Pueden serlo o no, pero per se no tienen por qué serlo. Perdón, disculpad, quiero decir, no son pagos. Ya os habéis dado cuenta, Seguro que cuando lo escribí alguno dijo, anda, que se está equivocando el profesor. Sí. Pues no me estaba equivocando. Bueno, sí me estaba equivocando, pero en fin, no me estaba equivocando definitivamente. Entonces, no son pagos. Y los ingresos les pasa lo mismo, no son cobros. El momento del gasto y el momento del pago son distintos por lo general. Por ejemplo, yo ahora me está iluminando alguna clase de luz, estoy gastando luz, pero no estoy pagando luz. Cuando llegue final de mes, yo anotaré en mi cuenta de ingresos y gastos, en este caso en la de gastos, que cuando me llega la factura de la luz, lo que he gastado de luz, pero no significa que lo pague en ese momento, a lo mejor lo pago 10 días después, y sobre esto hay muchísimos ejemplos, ¿de acuerdo? Es decir, se genera el gasto, pero no necesariamente se produce el pago. Se genera el ingreso, pero no necesariamente se produce el cobro. O dicho de otra manera, se produce el devengo del gasto o se produce el devengo del ingreso, devengo, palabrita, devengo, devengo, vamos a poner aquí devengo, que no se olvide, se produce el devengo, pero no se produce el pago, ¿de acuerdo? Devengo es una cosa y el pago es otra. El pago, como el cobro, siempre afecta a la caja, a la tesorería. Es decir, la tesorería son cobros y pagos. Pero la cuenta de resultados no. La cuenta de resultados son esto, gastos o ingresos. No hay necesariamente movimiento o flujo monetario. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Seguimos con los gastos. Venga, pues por ejemplo, ¿qué más podemos tener? Pues tenemos, por ejemplo, un asesor en la empresa, un abogado que nos ayuda a hacer los contratos con los clientes, o tenemos un asesor contable externo que nos hace la contabilidad y nos lleva los impuestos, porque todavía tenemos dinero para tener un contable propio, estamos empezando. Y entonces esos, por ejemplo, serían servicios exteriores. ¿Qué más podemos tener? Pues podemos tener, por ejemplo, pues suministros, ¿no? O sea, la luz, el teléfono que yo gasto, que hemos hablado antes de ellos, pues son suministros. ¿Qué más? Pues un gasto obligatorio, siempre, más es un socio que no nos lo quitaremos de encima nunca, y además se impone a nosotros por la vía coercitiva, por la vía de la ley, del poder del Estado, que son los tributos. Por ejemplo, los municipales, pues te cobran por tener una puerta, un paso de carruajes o por una licencia para tener tu negocio en esa ciudad. Y esos son tributos que tú tienes que pagar y que son gastos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos los gastos más comunes y aquí tenemos pues, los ingresos
más comunes, que son las ventas, y algunos menos comunes. Las donaciones muy difícil y las subvenciones, bueno, pues si pillamos alguna, como se dice, de alguna administración, pues muy bien para la empresa. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero ahora me voy a dedicar a otro gasto muy importante que no podemos olvidar, que es esencial para entender el funcionamiento de la empresa, que son las amortizaciones. ¿Qué son las amortizaciones? Pues mirad, las amortizaciones es ese gasto que se produce por el desgaste. ¿Por el desgaste de qué? Por el desgaste de nuestros activos, del mobiliario, de las instalaciones, de la informática, ordenadores, software que tengamos. Cada año, por su uso, por el pasar del tiempo, estos activos van a tener menos valor. Y si no lo contabilizamos como gasto, ese aminoramiento del valor, luego no vamos a haber ahorrado dinero, ahorrado dinero en el futuro para reponer ese activo. Es decir, la hacienda pública, que está tan interesada en cobrarnos impuestos, dice, bueno, oiga, no, yo a usted le permito que contabilice cada año como gasto, para que no vaya al beneficio, una cantidad que va usted en cierta forma en su contabilidad guardando para que cuando llegue el momento usted pueda reponer ese activo, esa instalación que ha envejecido, ese mueble que ha envejecido o esa computadora que ha quedado ya obsoleta y vieja y que usted necesita para seguir siendo una empresa competitiva. Bueno, pues todos estos gastos con estos ingresos me darán un beneficio o una pérdida. Así de sencillo. Y el resultado, lo que resulte de la diferencia, lo llevaremos al balance, al pasivo, a la cuenta correspondiente dentro de patrimonio neto, que se llamaría resultado antes de impuestos, tal como lo teníamos en el ejercicio anterior. Bueno, pues esto es todo por esta lección. Hasta la próxima lección.